Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Laura Yapar, soy delegada territorial de la Fundación La Caixa en Madrid y me acompaña también Javier Verdasco, a quien muchas entidades ya conoceréis, también delegado territorial en Madrid. Bienvenidos y bienvenidas a Caixa Forum, al acto de presentación del programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales 2022 y el nuevo modelo de convocatorias territoriales que ponemos en marcha en Comunidad de Madrid. Quiero daros las gracias a aquellas entidades que nos acompañáis presencialmente y a todos aquellos que nos estáis siguiendo en streaming, que me consta, según me han dicho, que son muchísimas. Como ya os comentaba, hoy presentamos este nuevo modelo con el que queremos seguir ayudando a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y a aquellas entidades que estáis en el territorio para seguir dando respuesta a aquellas necesidades que surjan de manera justa e igualitaria. Y contamos con la presencia de Marc Simón, subdirector general de la Fundación La Caixa, y con Joana Prats, directora del área de Relaciones con Entidades Sociales, para que nos expliquen cómo se articulará esta convocatoria. Iniciamos el acto de presentación de programas de convocatorias sociales 2022, dando paso a este vídeo de presentación de estas convocatorias, como os digo, de este año 2022. Es verdad, queda mucho por hacer. Los últimos años han sido un reto, pero nuestras ganas de seguir adelante han sido aún más fuertes. En la Fundación La Caixa continuamos trabajando para crear una sociedad más justa y más solidaria. Queremos estar al lado de las personas y entidades que hacen de este un mundo mejor, ayudándolas a alcanzar sus objetivos. Y sabemos que juntos estaremos más cerca de conseguirlo. Por eso, desde hace más de 20 años, a través del programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, apoyamos a entidades sin ánimo de lucro para que puedan impulsar sus propios proyectos y contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables. Sean iniciativas pequeñas o grandes, estén lejos o cerca, todas son igual de importantes para construir un futuro con más oportunidades. En el 2022, con el fin de estar aún más cerca de las entidades y de las personas que más lo necesitan de nuestro país, por primera vez, lanzamos 18 convocatorias sociales, una para cada comunidad autónoma y otra para las 2 ciudades autónomas, con nuevas fechas de presentación de proyectos, distribuidas a lo largo de todo el año. En cada una de las convocatorias se pueden presentar proyectos sociales de 6 ámbitos de actuación: personas mayores y retos derivados del envejecimiento, personas con discapacidad o trastorno mental, humanización de la salud, lucha contra la pobreza y la exclusión social, inserción sociolaboral e interculturalidad y acción social. Mantenemos también 2 convocatorias de alcance estatal para proyectos de acción social en el ámbito rural y de cooperación internacional. Además, con el fin de llegar a todas y cada una de las entidades, aquellas que tengan un convenio vigente podrán volver a presentarse a las convocatorias sociales de este año. En la Fundación La Caixa creemos en los proyectos que hacen que progresemos todos y que nadie se quede atrás. Y en quienes, incluso ante la adversidad, no han perdido la ilusión para lograrlo, porque estamos convencidos de que si lo hacemos juntos, lo podremos hacer realidad. Programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales. Ahora, más cerca de ti. A continuación voy a pasar la palabra a Marc, que nos explicará mediante una presentación esta nueva convocatoria. Queríamos agradecer a todas las entidades que nos habéis hecho llegar las inquietudes que teníais y que hemos procurado incluirlas en la presentación que precede. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Laura. Y lo primero, agradecer a todos y todas los que nos acompañáis aquí en directo y los que nos estáis siguiendo desde vuestras entidades, ¿no? Y es un placer y un gusto poder estar compartiendo otra vez un espacio con todos y todas. La presentación, quien la va a hacer será Joana, yo solo hago como una introducción. No, lo primero, entendiendo
primero que en el auditorio lo que estáis sois las entidades que os presentáis a convocatorias, entidades que trabajáis con nosotros también en los programas, pues primero dar ese mensaje, el primero es de continuidad, ¿no? Que sabéis que desde la Fundación La Caixa pues seguimos apostando por los programas, seguimos apostando por esa acción con todas las entidades y eso que llevamos tantos años como para que sea una realidad, pues eso sigue siendo así. Los programas todos siguen adelante y hemos hecho todo lo que hemos podido durante estos años de pandemia también para intentar dar soluciones a las nuevas situaciones que se producían y estar el máximo de receptivos con lo que nos ibais transmitiendo, que ibais necesitando, ¿no? Y por tanto esa primera consideración, puesto que muchos y muchas de las que estáis aquí participáis en programas también, por tanto ese mensaje de tranquilidad, ¿no? Y luego también agradecer la presencia aquí de Juan Luis Vidal, que es el director territorial de CaixaBank, aquí en lo que es Madrid Sur, ¿no? Y también de los responsables de acción social de la red de CaixaBank, que también nos acompañáis hoy y que al final representan toda esa acción de proximidad con las entidades que hacemos en el territorio y que es un paso más el que estamos dando hoy en la explicación y por eso también hemos convocado esta reunión, aparte de la rueda de prensa que hemos hecho antes, era porque tenemos novedades importantes y novedades que conviene que conozcáis para poder que os sigáis presentando proyectos y novedades, porque la apuesta conjunta que hemos hecho ha sido una apuesta por dotar de más dinero a las convocatorias sociales en el global de todo el territorio y no solo en el global, sino también luego en lo particular, ¿no? Y en lo particular nos lleva a establecer estas convocatorias como convocatorias de ámbito autonómico y que además en comunidades, no en Madrid, que hay una sola provincia, pero en comunidades en donde va a haber más de una provincia, tendrán también cupos para cada provincia, porque la apuesta es una apuesta por llegar a todos los territorios y es una apuesta por llegar a donde están las situaciones de vulnerabilidad de las personas, ¿no? Y por eso es ese paso que estamos dando adelante entre todos, ¿no? Y también es una apuesta por incorporar al máximo que podamos la objetividad a la hora de escoger un proyecto o escoger otro, ¿no? Y ahí yo creo que el que hagamos estas convocatorias de manera abierta, como un paso importante además, porque sabéis que en cada cosa de la que empezamos siempre somos persistentes, ¿no? Empezamos, los programas que ahora tenemos todos tienen un montón de años, no hay ninguno que tenga menos de 10 años, las convocatorias ya tienen más de 20, ¿no? Pues el paso que ahora damos, que lo que estamos es estableciendo unas convocatorias de ámbito territorial, también entendemos que será la estructura que va a durar durante mucho tiempo y que por tanto ahora nos acostumbraremos a que cada año en el mes de febrero pues tendremos abierta la convocatoria para la Comunidad de Madrid, ¿no? En ese avance, diríamos, tenemos primero una dotación presupuestaria mayor, que es lo que veréis y que Joana os explicará, y que por tanto os anima a todas las entidades que estáis aquí a que presentéis proyectos, porque tenéis muy buenas oportunidades, muchas más que antes aún, de que los proyectos fuesen seleccionados, ¿no? Y sabemos, y durante todos estos años que llevamos, pues que teníamos muchos proyectos que se presentaban, escogíamos a muchos y muchos se quedaban fuera, pues ahora con esto conseguiremos que sean menos los que se quedan fuera, ¿no? Y que por tanto podamos estar atendiendo cada vez a un número mayor. Lo hemos hecho con distintas novedades, que es lo que justifica que estemos hoy sentados aquí, ¿no? Lo hemos hecho también desde la perspectiva de qué nos ibais diciendo y qué nos ibais diciendo durante los últimos tiempos. Hubo un momento en el que hicimos un contacto muy continuado con todas las entidades que os presentabais también a las convocatorias, que fue cuando empieza la pandemia, y teníamos que saber cómo estabais, qué necesitabais más, qué cosas podíamos hacer para cambiar e intentamos aplicarlas al máximo. Sabéis que dejamos reformular proyectos, cambiamos la tipología de aportaciones, hicimos el que se pudiese reformular proyectos ya aprobados para que incorporasen nuevas líneas que la pandemia nos estaba dibujando delante, y de todo ese contacto que es permanente y que tenemos con todas las entidades, pues también nos ha llevado a hacer algunas de las novedades que Joana nos va a explicar, ¿no? Pero que de manera sucinta tienen que como hay más dinero podremos escoger más proyectos,
Llevábamos muchos años en donde el tope de dinero que podíais pedir para cada proyecto era 40.000 euros, lo hemos subido a 50.000, ¿no? Y luego os detalla todos estos aspectos Joana, en la presentación. Y luego otro tema muy importante que también justifica el que estemos aquí sentados, aparte de que es un gusto estar con todas las entidades, todas las veces que podemos, y sabéis que lo hacemos siempre que podemos, pero lo justifica también el que tengáis conocimiento que una de las prácticas que siempre habíamos tenido, que es si tenéis un proyecto en marcha, tenéis que esperaros hasta el año siguiente, o sea, al ejercicio siguiente no os podéis presentar. Este año lo hemos cambiado, ¿no? Lo hemos cambiado, lo primero, porque como estamos incrementando la dotación y empieza un periodo nuevo, pues sí que podéis presentar proyecto aunque tengáis uno en marcha, y lo que os vamos a pedir es que por lo menos el 50% de ese proyecto ya se haya desarrollado, ¿no? Que ya hayáis podido incurrir en un 50% del presupuesto que habíais pedido. Si ya estáis así, pues podréis presentar también proyecto a la convocatoria territorial de Madrid y que se abrió ayer y que estará hasta el día 24, ¿no? Hemos aprovechado también para que algo que hubiésemos hecho justo cuando empezó la pandemia, que habíamos previsto ir haciendo algunos actos en todo el territorio para explicar un poco el balance, ¿no? Decíamos, hace unos años empezamos con los 10 años de Incorpora, los 10 años de Caixa Proinfancia, etcétera, etcétera. Incluso hicimos los 100 del programa de mayores, ¿no? Pero aquí justificaba también 20 años del programa de convocatorias. En 2019 cumplió esos 20 años y en 2020 habíamos preparado, hicimos un estudio que profundizó sobre qué había aportado el programa y al final, de una manera agregada, qué es lo que habíamos aportado al sector. Y todo aquello se interrumpió, puesto que al final fue imposible hacer actos presenciales y nos parecía que la apuesta de hacer este estudio y de celebrar estos 20 años era una apuesta de proximidad con las entidades, ¿no? No tenía ningún sentido querer hacer esto virtualmente, porque virtualmente ya estábamos en contacto con muchas cosas y os podíais presentar a todas las convocatorias. Entonces dijimos que preferíamos esperar a que hubiese una capacidad de actuar presencialmente también, a que todo esto se difundiese, y aprovechamos para difundir, y ahí tenéis los números acumulados, ¿no? Antes hacíamos una radiografía en estos 20 años, aproximadamente de las 30.000 entidades de acción social que hay en el país, 2/3 partes en algún momento se han presentado, más de 19.000, aproximadamente esas 2/3 partes, y de ellas aproximadamente un 40% en algún momento han tenido algún proyecto seleccionado, más de 7.000, ¿no? Por tanto, la capilaridad que ha tenido ha sido mucha. La capilaridad sumada con las aportaciones que desde la red de oficinas de CaixaBank de pequeño importe se van realizando, pues hace que realmente tengamos contacto con un montón de entidades, ¿no? Aquí en la Comunidad de Madrid, desde que empezó, pues casi 2.400 proyectos, 2.393 para ser exactos cuando cerramos el año, 51,3 millones de euros de dotación, lo que hemos acumulado en esos 20 años, ¿no? Y ha sido la estadística de los proyectos que se habían concedido, ¿no? Bueno, pensamos que el paso que damos es importante y lo hemos hecho motivados por los dos temas que os decíamos, por proximidad al territorio, por proximidad a las situaciones de dificultad y por ver cómo podemos estar más cerca precisamente de todas estas situaciones y cómo todo esto llega a todos los rincones del país, ¿no? Y por tanto pensamos que es en global seguro que es una buena noticia, ¿no? Aportar más dinero a nuestros aliados naturales, que sois todas las entidades, pues nos parece que es una buena acción y que repercute seguro en mejora para mucha parte de la población, ¿no? Yo solo para acabar, daros las gracias a todas las entidades, no solo por estar aquí, sino por todo lo que hacéis estando siempre, ¿no? A toda la gente que trabaja en el sector. Sabemos que la mayoría de veces os enfrentáis a situaciones duras, muy duras, de personas que están pasándolo mal, y que la ayuda que dais va más allá de una ayuda profesional, es una ayuda que la mayor parte de veces va también de cómo transformamos las situaciones, cómo transformamos el sentimiento también de las personas que cuando se ven amenazadas por circunstancias que las dejan en situación de vulnerabilidad necesitan de un empuje que no es solo una ayuda y una ayuda profesional, sino que es una ayuda de gente que se implica, y tenéis un sector donde hay mucha gente muy implicada, los primeros los que estáis dirigiendo las entidades, ¿no? Y que hacen que al final
todos podamos considerar que lo que realizamos con las convocatorias, con los programas, es la suma de todos, ¿no? Que al final, si atendemos de verdad a personas, si de verdad conseguimos cambios, es porque todos nos entendemos y entendemos que el objetivo es un objetivo común y que todos sumamos. Seguro que la acción entre todos, más que sumar, multiplica, y esa es la apuesta que hemos hecho, y esa es la apuesta por este incremento presupuestario y por lo que hoy os contamos, ¿no? Como siempre, estamos accesibles con todos. Aquí tenéis a Laura, a Javier le conocéis más, que lleva más años estando en el territorio. Laura se nos ha incorporado hace poco, los tenéis aquí en Madrid, sabéis que podéis estirar de ellos todo lo que necesitéis. Sabéis que también del equipo que estamos en Barcelona, de los responsables de Acción Social de CaixaBank, y ellos os ayudarán. Ahí los cambios que hemos hecho y que ya nos explicarán intentan acercar a que os sea fácil presentar proyectos, y os animamos a todos a que de verdad los presentéis y que al final pues seguro que esos 4,5 millones de euros serán súper bien empleados y ayudarán a mucha gente. Le paso la palabra a Joana para que haga la presentación y os explique con detalle cada punto. Y bueno, todas las preguntas que tengáis sabéis que las podéis trasladar, también los que estáis a distancia, y que Laura, Javier las van recogiendo y nos las irán pasando, e intentaremos contestar a todo lo que sea posible. Adelante, Joana. Muchísimas gracias, Marc. Bueno, sumarme al agradecimiento por compartir esta sesión con todos vosotros, con los que estáis aquí, también con todos los que estáis conectados virtualmente, que sois muchas, y un placer de nuevo encontrarnos este año con más novedades de lo normal, ¿no? Algunas que ha apuntado Marc. Algunas entidades, y lo mencionaba Laura, ya nos habéis hecho llegar vuestras dudas, vuestras inquietudes, y creo que en la presentación, como mínimo, intentaré recoger las que han aparecido más. No obstante, después pues abriremos el turno de palabras, intentaremos responder en la medida de lo posible, y las que no queden y las que queden por responder, si quedan, sabéis que podéis contar con el contacto directo con los delegados y también con el correo del programa o del servicio de atención. Vamos a empezar, si os parece. ¿Cómo se baja este cambio? Es decir, decíamos, hemos pasado de 18 convocatorias, hemos pasado de unas convocatorias temáticas a unas convocatorias por comunidad autónoma, y esto implica un cambio en la organización del calendario. Evidentemente, fundamentalmente a vosotros, la que os interesa es la de Madrid, estamos explicando la de Madrid, y esta es la primera que se abre, y el periodo de presentación de proyectos, como ya decía Marc, se desarrolla hasta el 24 de febrero, ¿no? Aquí tenéis un poco la imagen general de cómo a lo largo del año se irán abriendo las convocatorias en las diferentes comunidades, para información general. Sí que hay una convocatoria que también os implica a las entidades que estáis trabajando en la Comunidad de Madrid, que es la convocatoria que se mantiene a nivel general, que es la convocatoria de acción social en el ámbito rural. Esta la tenéis puesta en el calendario, que se abrirá en el mes de mayo, y aquí es una primera cuestión que aparece. Cualquier entidad puede presentarse a la convocatoria general, pero también puede presentarse en la convocatoria rural. En caso de que salga seleccionado el primer proyecto, ya no se evaluará el segundo, pero la posibilidad de presentar en las dos convocatorias está como estaba hasta ahora. Vamos primero, ya tenemos, nos centramos en la convocatoria de la Comunidad de Madrid. ¿Qué implica esto? Pues implica un cambio en la convocatoria a nivel de... es una convocatoria que incluye los diferentes ámbitos en los que trabajamos ahora. Un primer mensaje a reforzar, y esto suscita algunas dudas, es se mantienen todos los ámbitos que teníamos hasta ahora. Lo que hacemos es organizarlos territorialmente, por lo tanto, todos los ámbitos en los que las diferentes entidades presentáis vuestros proyectos, no desaparece ninguno. A la hora de explicarlo, y esto ha suscitado algunas preguntas que aprovecho ya para ir solucionando, es el tema de las viviendas temporales. Sabéis que antes teníamos una convocatoria específica de residencias temporales en las que se podían presentar bien proyectos que venían del ámbito de la discapacidad, pisos de autonomía para jóvenes,
proyectos que venían del ámbito de inclusión social, de la exclusión social, y proyectos vinculados a humanización de la salud. Se mantienen. Cuando vosotros veis las bases y veis las líneas prioritarias, están incluidas en cada uno de los ámbitos. Por lo tanto, primer mensaje, no desaparece ningún ámbito, se mantienen todos los ámbitos. Ahora entraremos, si queréis, un poco en las líneas prioritarias de cada uno, pero se mantienen. Lo único es que se presentan todos al mismo tiempo. Entonces, aquí sí que puede haber un tema importante. Durante todo este periodo, normalmente, pues la primera convocatoria era la que se dirigía a proyectos de atención a la discapacidad, al envejecimiento, a la humanización de la salud. Por lo tanto, las entidades que trabajáis en este ámbito sí que teníais muy presente que normalmente era la primera, por lo tanto, el mes de enero ya estabais un poco pendientes. Las entidades que trabajáis en el ámbito de inserción laboral o de interculturalidad, estas, como las convocatorias no se abrían hasta más adelante, hasta mayo, abril, estas son las que sí que nos interesa que tengáis en cuenta que es ahora donde se tiene que presentar. Por lo tanto, sí que la organización del calendario puede tener un impacto y por esto estamos haciendo el esfuerzo, junto con los equipos en los territorios, de insistir en el mensaje. Todos los ámbitos, las convocatorias incluyen todos los ámbitos y es ahora el momento de presentarlos, ¿no? Es algo que para nosotros es muy obvio, pero sí que la dinámica en las entidades muchas veces hace que, bueno, la nuestra toca en verano. Bueno, pues ahora, si estáis en Madrid, os toca ahora, ¿no? Y bueno, este es un primer mensaje. Respecto a los ámbitos, estábamos en los ámbitos de actuación y antes de pasar a la siguiente, un flash pequeño a la convocatoria de ámbito rural, de acción social en el ámbito rural. Se mantiene la misma convocatoria, el mismo planteamiento, una convocatoria dirigida a proyectos que se desarrollan en poblaciones de menos de 10.000 habitantes, que no quiere decir que no se puedan presentar a la convocatoria de la comunidad, pero sí que esta convocatoria hemos considerado importante mantenerla en la medida en que muchas entidades que trabajáis o que trabajan en estas zonas tenían en esta convocatoria un espacio mucho más ad hoc, mucho más de presentar proyectos mucho más adecuados, que dan respuesta mucho más a la realidad del ámbito rural, que es distinta por la zona, por las distancias, por el tejido social que existe. Por lo tanto, hemos considerado importante mantenerla y se mantiene los mismos ámbitos. No sabéis que esta convocatoria, si alguno de vosotros se ha presentado, la teníamos estructurada en dos fases. Mantenemos una sola fase, esta cambia, habrá una sola fase porque esto, y ahora entraremos, va vinculado al proyecto de simplificación en el que ahora vamos a entrar. Por lo tanto, primer mensaje, todos los ámbitos se mantienen. En cada uno de los ámbitos están, y en las bases están explicadas a cada uno de los objetivos y cada uno del planteamiento de las líneas prioritarias que hay en cada ámbito. No me voy a entretener, las conocéis muchas de vosotros y no ha cambiado, por lo tanto, después, si queréis, podemos entrar más en ello. Algunas de las preguntas que nos formuláis respecto en qué línea prioritaria, en qué ámbito, dónde me coloco. Sois vosotros los que sabéis cuál es el proyecto y cuál es la intervención que estáis haciendo. Por lo tanto, no tiene más importancia que vosotros decidáis y os coloquéis en aquel ámbito donde creáis que vuestra actuación tiene más peso, y esto no implica que, si es un proyecto dirigido a personas con discapacidad, por poner un ejemplo de una de las preguntas concretas, que aborda aspectos de soporte socioemocional, pero también algún aspecto o alguna actividad de inserción laboral, marquéis aquella donde os sintáis más cómodos. No hay cupos, no hay líneas más prioritarias, ámbitos más prioritarios que otros, simplemente es una manera de colocar de qué va el proyecto. Por lo tanto, tranquilidad en este sentido y no tengáis problema en colocaros donde más cómodos os ubiquéis en función de la acción que realizáis, que sois vosotros quienes la desarrolláis, ¿vale?
Pasamos principales novedades. Marc ya apuntaba alguna. Hemos quedado con Marc que si a lo largo de la presentación quiere intervenir, va a intervenir y va a complementar si yo me dejo cosas. Le dejo. Primer cambio importante, bueno, no sé si es el más importante, en todo caso aquí hemos resumido, luego entraremos más a fondo, ¿no? Hay un cambio importante en cuanto a dotación. Sabéis que desde hace muchos años la dotación máxima que podíais solicitar eran hasta 40.000 euros. Unos 40.000 euros se incrementan y pasan a 50.000 la dotación que podéis solicitar en el proyecto. La dotación solicitada, si esto se mantiene, como máximo puede ser el 75% del importe global del coste global del proyecto, y hay un mínimo de aportación por parte de la entidad o bien de otras aportaciones con las que vosotros podáis contar, que esto no es incompatible, que sumen hasta el 25%. ¿Vale? Por lo tanto, pasamos de 40 a 50, por contra, desaparece como categoría los proyectos en partenariado, es decir, no hay una categoría específica. Sabéis que hasta ahora teníamos 40.000 en individual, hasta 60 en partenariado. Deja de estar como categoría vinculada a una dotación. Por supuesto, no deja de estar a la hora de valorar aquellos proyectos en colaboración entre varias entidades con un planteamiento mucho más integral. Evidentemente, la valoración se suma, ¿no? Y se tiene en cuenta esta colaboración. ¿De acuerdo? Segundo punto. En cuanto a quién puede presentarse. Marc ya lo anunciaba, un cambio importante, y es algo que muchas entidades nos habéis planteado en muchas ocasiones, el poder presentarse cada año. Bueno, pues a partir de ahora, las entidades que tenéis convenio vigente podéis presentaros. Aquí sí que lo que hacemos es pedir que en estos casos presentéis junto con la presentación del proyecto un informe intermedio de cómo va el desarrollo del proyecto aprobado el año anterior. Como mínimo os pedimos que hayáis desarrollado el 50% del proyecto y que podáis justificar este 50%. Esta medida, que sin duda es un cambio importante y, como digo, es algo que da respuesta a una solicitud que nos habéis hecho durante mucho tiempo muchas entidades. Este primer año, en el momento que tú cambias el calendario, quizá para vosotros que estáis aquí en Madrid, en el caso de las entidades que habéis sido seleccionadas en las dos últimas convocatorias, como la del ámbito rural o como la de interculturalidad y acción social, os da poco tiempo, os da poco margen. Bueno, mirarlo en perspectiva, es decir, el año que viene podréis presentaros igualmente. Es decir, en todo caso, las entidades que tengáis convenio vigente del 2021 podéis presentaros y tenéis que presentar un informe. Cuando entréis en la aplicación, se os va a abrir, en el caso de que tengáis convenio vigente, ya os va a salir una nota que os recordará que es necesario que que rellenéis un informe, que os damos una plantilla muy fácil en el que os expliquéis de lo que nos dijisteis que ibais a hacer, dónde estáis, por dónde vais y cómo justificáis de la dotación económica. Es algo sencillo, simplemente un informe intermedio que luego complementaréis cuando presentéis la memoria. ¿De acuerdo? Tercera novedad, el formulario. Esta sí que es una gran novedad. Bueno, yo creo que lo son todas, pero en todo caso, esta también es algo que nos habéis pedido en muchas ocasiones y que habéis puesto encima de la mesa la dificultad y que éramos conscientes que este era un tema pendiente y al final nos hemos atrevido. Yo creo que vais a notar la diferencia y la vais a notar sustancialmente. Os vais a encontrar, quizá algunos de vosotros ya lo habéis visto porque ayer abrimos la convocatoria, os vais a encontrar con un formulario mucho más corto de entrada, con preguntas abiertas, es decir, que podréis explicar de la manera que vosotros consideréis mejor
cuál es el proyecto que nos estáis presentando, qué es lo que queréis hacer, a qué responde, qué impacto, pero con campos abiertos. Esto sin duda facilitará la presentación y era uno también de los objetivos que queríamos conseguir, el hecho de que la presentación no suponga una dificultad para las entidades en un momento en que tenéis menos recursos aún ahora y lo que es importante es la acción que estáis haciendo. Por lo tanto, el formulario creo que es una buena noticia para todos vosotros. Se nos ha complicado un poco la evaluación, pero en esto estamos trabajando y mucho con el equipo de evaluación externa, y entonces sí que es importante, y luego entraremos más en el formulario, el que tengáis muy en cuenta, y para esto también disponéis, igual que antes, pero de una guía adaptada a este nuevo formulario. Ahora pasamos al formulario, y antes de llegar al formulario, el último punto que habíamos puesto en la presentación es la evaluación territorial. Creo que Marc lo apuntaba también antes. Añadimos a la evaluación técnica y a los criterios que tenemos publicados en bases y que ahora repasaremos, una fase de evaluación territorial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los proyectos mejor puntuados en la fase técnica pasarán a una fase territorial en la que personas del territorio, expertos y personas conocedoras de las entidades del territorio van a valorar aquellos proyectos que ya de por sí están mejor puntuados. Aquí el acento estará en la trayectoria de la entidad en el territorio, la necesidad a la que da respuesta el proyecto en este territorio concreto. Creemos que aporta una mirada mucho más centrada en cada uno de los territorios y que sin duda esto también aporta un plus en el análisis de los proyectos y de las intervenciones que estáis haciendo. Continuando con el formulario, ¿qué hemos hecho? Hemos estructurado el formulario en estos campos que veis en la pantalla, en estos seis apartados, en los que hay un primer apartado en el que lo que os pedimos es que nos expliquéis a qué se dedica la entidad, cuál es el objetivo, qué misión tiene la entidad, qué plan estratégico, dónde se ubica, para que luego podamos ubicar el proyecto que presentáis en base a la visión estratégica de la entidad. En este apartado es donde también os pedimos que nos expliquéis y que expongáis cómo rendís cuentas, cómo tenéis el tema de la transparencia, cuál es vuestra experiencia, y esto es importante, en el ámbito de actuación donde presentáis el proyecto. Es decir, no os pedimos que nos expliquéis todo lo que hacéis, pero sí que de alguna manera reforcéis que el proyecto que presentáis, qué experiencia contáis en ello. ¿Qué base social? ¿Cómo abordáis el tema del voluntariado? Son temas que os suenan a todos, porque en el fondo no hemos cambiado los puntos importantes que os pedíamos, sí que creo que os facilitamos el que nos los expliquéis un poco más a vuestra manera, ¿no? Pasamos al bloque del proyecto, que es lo que ocupa más apartados y lo que nos ocupa a todos, ¿no? Aquí de entrada os pedimos que nos hagáis un resumen ejecutivo, y cuando os decimos un resumen ejecutivo os pedimos también que os pongáis en la piel del equipo de evaluadores que van a evaluar los proyectos. Si sois capaces de hacer un resumen ejecutivo, sí que ayudáis a que después, cuando leen cada uno de los apartados, sitúen mucho mejor y entiendan mucho mejor lo que en globalidad, dónde se dirige el proyecto, a qué responde. Pero, como su nombre indica, resumen ejecutivo. Y en esto, si me lo permitís, hago una parada porque es verdad que facilita la explicación, pero es verdad también que os tenéis que poner en la piel de las personas que lo leen. Por lo tanto, que tengáis mucho espacio no quiere decir que lo tengáis que ocupar todo, pero no dejéis de explicar nada de lo que es importante y de lo que van a valorar. Y por esto
sí que hemos hecho un esfuerzo, después vosotros nos diréis, seguro que es mejorable, en explicaros al principio de cada uno de los apartados qué es lo que vamos a valorar en ellos. Y por ello también tenéis a vuestra disposición una guía de orientaciones. Sabéis, con muchas entidades de las que hoy estáis aquí, nos hemos sentado muchas veces y os decimos, nuestro interés es que entendáis qué es lo que queremos valorar, porque seguramente si entendéis qué es lo que vamos a valorar, vosotros sabéis explicarlo, porque vosotros sabéis que sois los que estáis haciendo el proyecto. Por lo tanto, tenerlo en cuenta, no os lancéis a escribir sin tener muy en cuenta qué es lo que os van a valorar, porque si no lo escribís no lo podrán valorar, ¿vale? Entonces, son cosas muy básicas, que es obvio que todo el mundo, que de entrada parece normal, pero también os hablo desde la experiencia de muchas veces, de muchos proyectos revisados conjuntamente con vosotros, que dices, hombre, o de a veces de entidades y proyectos que conocemos perfectamente, pero si vosotros no lo escribís, el equipo de evaluación externa no os lo puede valorar. Por lo tanto, cuidado con este tema, tenerlo en cuenta, explicar claro y bien todo lo que estáis haciendo, que es mucho, ¿no? Continuando con los apartados, hay un primer apartado cuando ya entramos en el proyecto de justificación, a qué responde vuestro proyecto, a qué reto aborda, ¿no? A qué necesidad da respuesta. Y en esto sí que os pedimos que lo enmarquéis teniendo en cuenta el reto global, pero también la necesidad en vuestro territorio. ¿Qué características, a qué personas atiende, a qué personas en situación de vulnerabilidad? ¿Cuál es esta necesidad a la que da respuesta? Después de esta parte entramos en el núcleo central del proyecto. Los dos apartados que vienen a continuación es donde vosotros explicáis realmente qué es lo que queréis hacer y para qué nos pedís la ayuda económica y la colaboración, que es el apartado de objetivo y actividad y el apartado de impacto. Es obvio, en el apartado de objetivo y actividad lo que esperamos es que nos expliquéis qué vais a hacer. ¿Qué vais a hacer? ¿Para qué lo vais a hacer? ¿Cómo lo queréis hacer? Y en esto, igual que antes, no hace falta ser muy extensos, pero sí que hace falta que lo expliquéis muy bien a alguien que no os conoce y que no está dentro de vuestra entidad. Y por lo tanto, os tenéis que poner, insisto, en la piel de explicar muy claro qué queréis hacer, a qué necesidad queréis dar respuesta, cómo lo planteáis, cómo lo tenéis planificado y qué recursos necesitáis para ello, que luego lo vais a reforzar en la parte de presupuesto, pero sí que es importante que apuntéis esta información, ¿no? El segundo bloque importante es el impacto. Con todo esto que queréis hacer, ¿qué impacto pensáis que vais a obtener? ¿Cuál es el impacto que prevéis? No solo el alcance, sino el impacto, ¿no? Muchas veces, y es una pregunta recurrente también, es si llego a más personas tendré más puntos. No, es que no va de número de personas, va de proyecto de intervención para una realidad concreta, para una transformación concreta, en función del proyecto y en función de la necesidad o de las personas o del tipo de intervención, el número de beneficiarios o de personas destinatarias va a variar. Por lo tanto, no hacemos, y no lo hemos hecho nunca, y muchos de vosotros nos lo habéis preguntado muchas veces, no es el tema del alcance el que estamos valorando, sino qué impacto pensáis que puede tener la acción que planteáis, cómo planteáis esta evaluación de este impacto, cómo lo vais a medir, qué evaluación tenéis planteada. De esto va, como os podéis imaginar, el bloque de impacto. En este mismo bloque, también, aparte del impacto en las personas a las que os dirigís, a las que se dirige la intervención, está todo el tema de la colaboración. ¿Qué impacto en el territorio y cómo organizáis este proyecto? Es decir, cuando decimos personas destinatarias, el territorio como beneficiario, trabajo en red. Si miráis, en las bases lo tenéis mucho más desarrollado, pero en el fondo es lo que decíamos antes, estamos convencidos, y la mayoría de vosotros también, que una intervención integral es mucho más transformadora
da muchos más buenos resultados. Aquí es donde debéis explicar cómo la planteáis, cómo se complementa con las actuaciones que hay en el propio territorio, cómo se suma a otras iniciativas del territorio o con las iniciativas de la administración pública. Es decir, en este apartado continúa estando, no podía no estar. La otra cosa es cómo vosotros lo podéis estructurar la presentación. Por último, llegamos al último apartado o a los dos últimos apartados, que es el apartado de presupuesto. Aquí lo que os pedimos es decirnos el volumen presupuestario del proyecto. Estamos hablando de un proyecto pequeño, de inicio, estamos hablando de un proyecto de continuidad, pero ¿para qué nos pedís el dinero? ¿Cuál es vuestra necesidad? ¿Cuál es vuestra propuesta? Y también cómo abordáis la globalidad del proyecto. Otras aportaciones, sabéis, y este tema también nos lo preguntáis muchas veces, nosotros siempre en esto nos ha parecido lógico que otras aportaciones no restan, lógicamente suman. Cuando un proyecto más colaboración y más soporte tiene, evidentemente es un proyecto con más potencialidad, por lo tanto, insisto en el tema, el que tengáis otras ayudas y otras aportaciones no resta en ningún apartado, suma en todos, ¿no? Presupuesto, por lo tanto, está planteado de una manera mucho más ligera, es decir, lo que os pedimos es, dinos en qué partidas necesitas, es en recursos humanos, es en material, es ahora me he quedado en blanco, pero 3 apartados del presupuesto en los que vosotros expliquéis simplemente esta dotación. Algunas veces, y os parecerá raro, tiene una cierta lógica que lo que queráis hacer y el presupuesto tengan alguna coherencia. A veces no es así, tenerlo en cuenta. Es decir, lo normal es que nos expliquéis qué queréis hacer y que luego el dinero, la dotación sea acorde con la propuesta. A veces aquí hay una cierta discordancia, tenerlo en cuenta, porque esto sí que os perjudica después en la globalidad del proyecto. Es algo que es obvio, pero solo insisto porque a veces, en más de una ocasión y con vosotros también lo hemos comentado, ¿no? Quizá ahí también lo que es importante, cuando Joan nos explicaba el impacto evidentemente será el que toque según el proyecto que hacéis, pero esa correlación también del impacto con los recursos que se emplean es evidente que también es uno de los argumentos que se van a mirar y que siempre pensamos, hombre, que al final el esfuerzo que se está haciendo y el esfuerzo también económico correlacione bien con lo que se obtiene, ¿no? y que sí que al final todo tiene correspondencia. No buscamos proyectos que lleguen a muchos, pero sí que lo que buscamos es que para lo que hacen el gasto que se haga sea racional y que por tanto nos lleven a esa situación de escalabilidad y de sostenibilidad futura. Es el punto. Viabilidad y escalabilidad, pues os lo acaba de explicar Marc perfectamente, y con esto esta es la estructura del formulario que os vais a encontrar. No tendréis la obligación de ir conectando bloque por bloque, entonces yo creo que esto sin duda facilita, y aquí lo que tenéis que tener en cuenta es la globalidad. Después, si queréis que hay alguna pregunta, pero creo que por aquí no. Insistir en el tema de la guía, no os olvidéis que tenéis la guía, no os olvidéis de que tenéis unas bases en las que hacemos un esfuerzo importante por explicaros todo lo que os estamos contando, Marc y yo aquí, pero mucho más detallado, es decir, mirároslas porque vale la pena, yo creo, de tenerlo en cuenta, ¿no? Y la guía también, porque os puede ayudar en estos aspectos de reforzar, de no dejar de poner cosas que además mayoritariamente las hacéis y las tenéis y que a veces no las reflejáis. No insistiré más en este tema, pero sí que a veces sabe muy mal cuando ves que no está escrito y dices, hombre, si esto lo hacen seguro, si los conocemos, ¿no? Bueno, criterios de evaluación. Los criterios de evaluación los tenéis detallados en las bases y os hemos hecho un resumen aquí, pero están puestos precisamente
qué es lo que se va a valorar, qué es lo que vamos a tener en cuenta en cada uno de los apartados. Por lo tanto, no os voy a decir nada nuevo de lo que vengo diciendo hasta ahora, sí que focalizamos en qué se va a tener en cuenta, qué es lo que tiene en cuenta el equipo evaluador cuando tiene que puntuar la justificación del proyecto, tiene que valorar los objetivos, las actividades, etc., ¿no? Por lo tanto, sí que los criterios es importante que los tengáis en cuenta, porque seguro que si vosotros sabéis que os van a valorar, que vamos a valorar la colaboración, no os olvidaréis que estáis colaborando, ¿no? Entonces, insistir en que vale la pena que os lo miréis y que en el fondo responde a lo que acabamos de comentar hasta ahora, ¿vale? Estos serían los cambios más fundamentales y ahora lo que os hemos puesto a continuación es un poco algunas consideraciones, haciendo más hincapié en las novedades, pero algunas consideraciones que incluyen también preguntas que ya nos habíais hecho llegar y que por lo tanto vale la pena que tengáis en cuenta. Una primera cosa que tenéis que tener en cuenta, todas aquellas entidades que no habéis presentado proyecto en el 2021, es que cambiamos la aplicación informática el año pasado. Por lo tanto, ya aquellos que no os habéis presentado desde el 2020, tener en cuenta que os vais a encontrar con otra aplicación nueva, una aplicación que es nueva, que es más amable, pero que supone un cambio respecto a lo que estáis acostumbrados. Por lo tanto, algo que aunque no sea aplicación nueva, os decimos siempre, no esperéis al último día, hacerlo con tiempo. Este cambio de aplicación para las entidades, repito, que no os habéis presentado el año pasado, implica que tenéis que acreditar una persona de vuestra entidad que será la persona responsable de hacer la presentación y por lo tanto tenéis que dar de alta un usuario, un representante, y esto puede tardar. Somos muy ágiles normalmente, pero contar que en un momento en que se acumulen podemos tardar hasta 3 días y por lo tanto el primer paso, los que no estáis dados de alta o no lo habéis hecho, es que registréis la persona de vuestra entidad que sea el responsable de gestionar la solicitud. Este es paso previo para avanzar, por lo tanto insisto en esto, hacerlo. Esto se puede hacer antes de empezar la convocatoria, aquí ya no aplica porque ya está abierta, pero tener en cuenta. A continuación tenéis que registrar la entidad, tenéis que acreditar. No os relajéis diciendo nosotros ya estamos acreditados en el portal de la Caixa si no os habéis acreditado el año pasado, porque repito, cambiamos de aplicación, tenerlo en cuenta. Entonces, os tenéis que acreditar después, la próxima vez que os queráis presentar, o si después queréis presentar un proyecto en la convocatoria rural, esta parte os la saltaréis, pero ahora a la primera vez tenéis que pasar por ello, por lo tanto, tenerlo en cuenta. Esto en cuanto al registro. Al análisis de la elegibilidad, aquí tener lo que hemos comentado antes. Las entidades que teníais convenio vigente 2019-2020, esto no cambia, tenéis que tener la memoria presentada y aprobada y si no, no os podréis presentar. Para los del 2021, ya hemos dicho, presentar este informe intermedio al mismo tiempo que presentáis el proyecto, ¿vale? Alguna pregunta diciendo nosotros hemos enviado la memoria pero aún no tenemos la confirmación. El informe del viernes pasado de memorias, todas las memorias presentadas, se han presentado prácticamente todas las memorias de los proyectos de Madrid, faltaban 7 el viernes pasado y de estas la mayoría están aprobadas y quedaban, el viernes, esto puede haber variado hoy, quedaban 15 que estaban en proceso de que se había pedido alguna información complementaria a la entidad. Por lo tanto, no hay este tema, nosotros no hay ningún tapón aquí, por lo tanto, si alguna entidad está pendiente de la memoria, mirar que no tengáis en el correo que no se os haya quedado en el spam, que a veces pasa, y si no, escribirnos y podemos ver cuál es el tema. Elegibilidad, ¿cuál es el cambio también en el momento que pasamos a una convocatoria territorial? ¿Quién se puede presentar a la convocatoria de Madrid?
aquellas entidades que están registradas, sea en el registro de la Comunidad de Madrid, sea en el registro nacional, esto es independiente, pero que están domiciliadas en Madrid, la Comunidad de Madrid. En principio, mayoritariamente serán proyectos que se desarrollan en Madrid. En el caso de alguna entidad domiciliada en Madrid que hace un proyecto a nivel nacional, no hay problema, se puede presentar esta convocatoria también, ¿vale? Pero entonces, ¿quién se puede presentar? Aquellas entidades que están registradas y que están domiciliadas en la Comunidad de Madrid. ¿De acuerdo? Este también es un tema que han habido muchas preguntas al respecto, por esto lo remarco. Del formulario hemos hablado, del incremento del importe también, de la supresión del partenariado, y esto aplica, y esto no lo habíamos dicho del inicio, aplica lo mismo que hasta ahora, tanto para la entidad matriz como a las posibles delegaciones de una entidad. Ya sabéis que desde hace ya unos años las delegaciones de una entidad podían presentarse en la comunidad donde estaban desarrollando su actividad, por lo tanto, esto no varía. Si sois una entidad que estáis en otra comunidad, pero tenéis una delegación en Madrid y esta delegación tiene el año de experiencia y está debidamente registrada, pues aplica lo mismo que hasta ahora, no hay cambios aquí. A nivel de resolución, creo que no me he dejado nada de este apartado, ¿no? No, sí, un tema importante. El tema de la evaluación ya hemos explicado que habrá una fase de evaluación territorial. Revisión legal de los proyectos preseleccionados. Junto con la simplificación del formulario, también hemos hecho una revisión del proceso global de simplificación. Y en este sentido hemos aligerado, por decir de alguna manera, los documentos, la documentación que os pedíamos. Hemos revisado este tema, os pedimos menos documentación y solo la estrictamente necesaria, y además esta documentación no va a ser necesario que la presentéis cada año. En esta línea lo que hemos hecho ha sido no pediros de entrada toda la documentación que nosotros necesitamos para resolver una convocatoria. Es decir, dejamos para una segunda fase, el pediros la documentación que demuestra que estáis al corriente del pago de la seguridad social, que no hay deudas, que nos permite hacer todo el tema de blanqueo de capitales. Es decir, esto solo os lo pediremos a aquellas entidades que hayáis pasado ya a la fase final, que estéis en la última fase, pero sí que será imprescindible que presentéis esta documentación para ser candidatos a esta. No podremos presentar una propuesta de resolución si esta documentación no nos la enviáis. Tenerlo en cuenta este tema, tenerlo en cuenta porque los plazos para esto no son muy largos y entonces, hombre, yo como consejo que os diría, tener en cuenta que en vuestro caso esto por calendario os lo pediremos hacia el mes de junio, entonces tenerlo preparado. Si vosotros sois una entidad que no tenéis el certificado de Hacienda por ser uno de los temas recurrentes y además no lo podéis sacar porque no sé qué ocurre, lo tenéis que pedir, tenerlo a punto, porque después si os pasa la fecha será una lástima y a nosotros también os ponéis en una situación que nos sabe mal, pero tenéis en cuenta que sois muchas entidades, que por lo tanto tengáis en cuenta que hay esta fase de revisión documental. Sabéis, por bases está perfectamente explicado qué es lo que os vamos a pedir, estar al tanto porque esto sí que genera a veces situaciones en las que te sabe mal, pero al final hay un momento que tienes que aplicarla por respeto a todas las entidades, ¿no? La fase de resolución no tiene más. Esto ya estaba, pero también había alguna pregunta en este sentido. Si después de un año de que habéis recibido la carta que es un proyecto seleccionado por diferentes motivos, no lo podéis llevar a cabo, hombre, un año es muchos meses, quiere decir que después sí que ya no se puede renovar, pero que en principio estos casos son muy puntuales y por lo tanto la idea es que durante
la idea es que el convenio se firme enseguida. Sabéis que este año, estos 2 últimos años, sobre todo este año, en el momento que recibís la carta, justo a los 15 días, mayoritariamente están todos los convenios firmados y, por lo tanto, ya podemos hacer el primer pago. Por lo tanto, es un tema muy ágil. Esto a veces ocurre y ha ocurrido en esta época, en este último año, con el tema de pandemia, que han habido proyectos que se han retrasado. Bueno, no tiene más problema. Firma del convenio es lo que acabamos de decir. Sabéis, aquí hacemos un pequeño cambio volvemos a la normalidad también en este tema, volvemos a repartir en el momento de firma de convenio la dotación aprobada, se hará el pago del 80%, sabéis que estos 2 últimos años relajamos este tema, hicimos el 90-10, sí que volvemos a la situación normal, entre comillas, y volvemos a el primer pago irá correlacionado con el 80% y cuando presentéis la memoria y una vez aprobada se hará el pago del segundo. Yo creo que lo más destacado, hemos hecho una pasada rápida por las novedades, por alguno de los temas que nos habéis preguntado. No perdáis de vista que, aparte de lo que ahora no podamos responder o no se os ocurra preguntar, el correo del servicio de atención funciona y funciona. Pienso, en todo caso, sois vosotros que lo tenéis que decir muy ágilmente, entonces preguntas relativas a todo el tema de elegibilidad, de forma jurídica, que a veces hay preguntas muy específicas. Tenemos un servicio de asesoría jurídica, por lo tanto, preguntas concretas en este sentido, que tengáis dudas, hacérnoslas llegar. También todas aquellas dudas o consultas cuando os pongáis con el nuevo aplicativo, que muchas veces cuando estamos acostumbrados con una plataforma y nos la cambian, nos desconciertan. Pensar que tenemos una oficina técnica que responde casi al día a todas las consultas y, por supuesto, todas las preguntas vinculadas al proyecto o al planteamiento, igual que nos habéis hecho hasta ahora. Entonces, si os parece, yo ahora paro y sí que os damos paso a que nos preguntéis y entre Marc y yo intentaremos dar respuesta a lo que nos planteéis. Sí, bueno, pues por favor, aquellas entidades que tengáis preguntas, vamos a ir dando el turno de palabra y lo iremos combinando con algunas de las preguntas que también vayan surgiendo en el chat de las personas que están conectadas en streaming. Si levantáis la mano, así nos vamos... Vale. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Solo tengo una pregunta. La aportación económica que hace la Caixa, lo acabo de leer en la penúltima diapositiva, es entre el 60 y el 100% de lo que la entidad ha solicitado en función de la puntuación. ¿Podría explicar algo de esto? Sí. Gracias. Es decir, vosotros solicitáis un importe que puede ser hasta 50.000 euros. Entonces, en función de la puntuación del proyecto, lo que hacemos es priorizar, o sea, distribuir el presupuesto global de la convocatoria entre los proyectos en función de la puntuación, de manera que los proyectos mejor puntuados obtienen el 100%, a continuación el 80% y después el 60%. Es una medida para poder llegar a más proyectos sin poner en riesgo la viabilidad del proyecto. Pero esto insistimos siempre en que como mínimo, y muchas veces no llegamos al mínimo, como mínimo será el 60%. En el formulario anterior y los que estáis acostumbrados a presentaros, siempre os pedíamos, en el caso de que tengáis el 60%, ¿cómo ajustaréis el proyecto? Ahora no os lo pedimos, en todo caso después si queréis vosotros ya lo podréis enviar el cómo lo ajustaréis, pero sí que tenéis que tener presente el que puede pasar que si es un proyecto que queda en la franja baja de los puntuados, la dotación sea del 60%. ¿Vale? Si son proyectos hasta 10.000 euros, esos no tienen ninguna reducción. Exacto. Esto ha sido así todos estos años ya de convocatorias, no es nuevo. Hola, buenos días. Tengo dos preguntas. Una es si se tiene en cuenta la continuidad
el que se nos haya concedido por parte de la entidad ayuda para el proyecto en otras convocatorias. Y la segunda es que, bueno, nosotros, por ejemplo, siempre nos hemos presentado a lucha contra la pobreza y exclusión social y a la de viviendas e inclusión social, pues creo que se llamaba así. Sí, sí, sí. Ahora veo que dentro de la línea de lucha contra la pobreza y exclusión social estaría la línea a la que nosotros siempre nos presentábamos y también está la de recursos residenciales temporales para jóvenes y adultos en proceso de inclusión social. Mi pregunta es, ¿podríamos presentar 2 proyectos entonces o tendríamos que elegir uno de los 2? Y en este caso, al elegir uno de los 2, si prima la continuidad o si ya se nos ha concedido algún tipo de ayuda por vuestra parte, bueno, por eso, si hay algún tipo, si tiene puntuación o tiene... No sé si me explico. Sí, sí. Vale. Comenzo. Después. Vamos por partes. Cada entidad puede presentar un solo proyecto a la convocatoria de la comunidad. Por lo tanto, tú puedes presentar el que quieras, o igual es un proyecto que muchas veces os pasaba que os presentabais en las 2, pero no era un proyecto tan distinto, sí que teníais más posibilidades. Puedes presentar uno solo y puedes situarte, es lo que comentaba al principio, en la línea donde tú creas que encaja más. Esto respecto a la situación, o sea, cuántos proyectos. Respecto, si tenemos en cuenta si es de continuidad o no. En estos momentos no valoramos distinto si es un proyecto nuevo o un proyecto de continuidad. Sí que os lo preguntamos, y os lo preguntamos también para situar la acción, ¿no? Para entender mejor qué es lo que nos estáis planteando. Una cosa es presentar un proyecto piloto en la que tú, como su nombre indica, piloto, dices, bueno, tengo una necesidad nueva y por lo tanto voy a hacer esta actuación que me permitirá y por lo tanto la capacidad de concreción aquí obviamente es menor. O por contra, hay proyectos de continuidad en los que tú ya vienes de una acción que vas desarrollando y que aquí sí que ponemos más el acento también en qué evaluación y qué seguimiento estás haciendo. Y respecto a lo que has presentado en otras ocasiones o estás haciendo, cómo esto puede modificar o qué incluye en el proyecto que presentas. Pero no tienen más valoración unos que otros, sí que te ayudan a explicarlo mejor. Respecto a si tenemos en cuenta si el proyecto ha sido presentado en años anteriores. No lo tenemos en cuenta a nivel de puntuación y este quizás será un cambio que sí que incorporaremos a partir del año que viene. Sí que pensamos que en el momento en que hacemos convocatorias a nivel territorial a las que os podréis presentar anualmente, seguramente sí que nos plantearemos un tope de años o de veces que colaboremos en el mismo proyecto, no con la misma entidad, sino con el mismo proyecto. En todo caso, en estos momentos esto no se contempla y por lo tanto creo que he respondido a las 2 cosas que me has preguntado. Bueno, muchas gracias por la presentación, igualmente. Yo tengo 2 preguntas, pero están relacionadas, ¿no? Básicamente, bueno, el proyecto, ¿no? La idea detrás del proyecto, ¿no? Es abordar un reto, ¿no? Un reto social. Entonces, mi pregunta es si el proyecto que se presenta, las herramientas que se utilizan para abordar ese reto social pueden ser las herramientas artísticas. Y digo esto porque, bueno, soy un poco desconocedora de esta ayuda en concreto, pero sí he trabajado con Art for Change. Entonces, por eso lo pregunto, ¿no? Porque quizás es que las herramientas artísticas están reservadas para Art for Change o no. No. De entrada, Art for Change está mucho más enfocada a las herramientas artísticas únicamente y está también más pensada para que se presenten no necesariamente entidades sociales, sino que el proyecto lo presente o un artista o un centro de arte contemporáneo, etcétera, ¿no? Pero que el arte pueda servir como herramienta para la inclusión social es algo que está contemplado, que ya se podían presentar antes y que continúan pudiéndose presentar, obviamente. Y la convocatoria de Art for Change sigue, ¿eh? Sí, también está. Y precisamente por esto,
No sé si se tienen en cuenta, bueno, no sé si esta pregunta es un poco, pero si, por ejemplo, es decir, al haber finalizado yo en mi caso particular este año, he presentado la memoria ahora en diciembre de un proyecto de Art for Change y lo queremos dar continuidad porque hemos visto, bueno, porque el reto es continuar. No sé si esto es posible, es decir, si algo que se empezó a desarrollar en Art for Change puede dársele continuidad a través de esto. Sí. Los que lo presentáis sois una entidad social, no hay ningún problema. Habría problema si fuera un artista que lo hubiera presentado, pero no es el caso, entiendo, por lo que estás diciendo. Sí, bueno, yo lo presenté, pero ahora sí en colaboración con, o lo presentaría la entidad social. Sí. Vale, ningún perfecto. problema. Gracias. En primer lugar, agradecer la presentación, pero también agradecer el esfuerzo de proximidad que hacéis, ¿no? Yo creo que esto es algo de muy agradecer por las entidades. La pregunta que yo quería lanzar es en relación con el tema del partenariado. Ha quedado claro que ya no es una cosa que se prime como antes, pero ¿podemos presentarnos como partner, o sea, presentarnos en un proyecto como titulares, por decirlo de alguna forma, y en otros proyectos como partner o no? Sí. A ver. No se prima el partenariado, no es exactamente lo que hemos contado. Es decir, continuamos pensando que el partenariado y la colaboración es muy importante. Entonces, lo que no hay es una categoría vinculada. Sé que me entendías perfectamente, pero sí que es importante el matiz. Al final es una entidad que presenta el proyecto, por lo tanto no hay ninguna incompatibilidad en que tú presentes como entidad el proyecto que consideres y que además estés colaborando con un proyecto que lidera otra entidad, ningún problema. Gracias. Tengo dos preguntas. La primera es para las empresas sociales, ¿cómo pueden saber antes de la resolución que los estatutos que presentan son con los criterios que consideran que deben ser para una empresa social? Porque pues en las bases menciona que debe tener pues un interés social, de cohesión social, y pues como que es un poco subjetivo si el evaluador o quien revisa los documentos considera que los estatutos que presentamos cumplen eso o no. Entonces, ¿cómo podríamos saber nosotros eso antes de...? Eso por un lado. Y por el otro, el proyecto, que es de continuidad en el que estamos, como ya no está el partenariado, pues cada uno se va a presentar con diferentes proyectos. En el caso de nosotros vamos a presentar este proyecto de continuidad, pero si las entidades que están colaborando con ese proyecto ganan otra convocatoria de la Caixa, ¿pueden igual participar con nosotros en el proyecto que nosotros eventualmente lograríamos? Sí. La segunda pregunta, que es más rápida, es sí. La respuesta es sí, no es incompatible, es un poco lo mismo que planteaba él. Tú presentas el proyecto en colaboración con las entidades que lo estés desarrollando y esto no impide que otra entidad presente otro proyecto, no hay incompatibilidad. Respecto a lo primero, de subjetivo nada, la elegibilidad es algo muy objetivo y por lo tanto la primera fase de elegibilidad la revisa no el equipo evaluador, es decir, lo primero que se mira es que la entidad que presenta el proyecto sea elegible y lo primero que se miran son los estatutos. Esto que en general no hay dudas, en caso de duda tenemos el apoyo de un servicio jurídico especial, es decir, y esto lo sabéis de entrada, porque si no pasáis esta fase ya no se evalúa el proyecto, ya lo sabéis enseguida. ¿Sabes? Es decir, que si la entidad no es elegible, por esto también en las bases recomendamos algo que muchas veces tenemos la sensación de que no hacéis caso, porque mayoritariamente tampoco impacta tanto y es, hombre, empezar por aquí, porque si ya de entrada la entidad no es elegible, no hace falta que continúes, ¿sabes? O sea, las fases están separadas para concretar, no es subjetivo, es absolutamente objetivo el que seas o no entidad que cumpla los requisitos y puedes no empezar a redactar el proyecto si empiezas con tiempo, puedes solucionar esta fase y luego hacer el proyecto. Pero vamos, si es una entidad que ha sido seleccionada, tendríamos pocas dudas a priori de que sea elegible, ¿no? Sí, sí. Entonces, en el caso de nosotros es una SL, pero hace una función social y hemos reformado los estatutos para que diga que tiene un interés social y tal, pero pues como para no correr ese riesgo. Pues envíalo de entrada, ¿sabes? Haz la acreditación de entrada y así lo liquidas, pero
En el fondo, sí es. En el tema de empresas ahora me queda en blanco. De intereses. Sí, en el caso de las empresas de economía social, que no me salía, lo que pedimos y ponemos en bases, que tú tienes clarísimamente, es que en los estatutos recoja el interés social o ¿no? Entonces, por esto te digo, si tienes dudas, envíalo y que lo miren y ya está. ¿Vale? Referente también a la elegibilidad de la entidad, se trata de un proyecto que tiene unos 18 meses de antigüedad, pero digamos que la entidad que la ampara tiene 10 meses de antigüedad de la constitución, digamos, de la entidad. Entonces sería para saber si en esta convocatoria se podría presentar un proyecto. ¿Es una entidad nueva? Es una entidad nueva, sí. En principio, el mínimo de antigüedad que pedimos es de 1 año, desde la constitución de la entidad. Ahora en febrero tenéis los 10 meses o como... Entonces, digamos que nos quedan poquitos meses para que se cumpla... ¿Marzo tenéis 1 año? En marzo que se cumple 1 año, sí. Bueno, presentaros, entonces, porque al final la convocatoria se acaba el 28 de febrero, si no el 24. Sí. Presentaros y explicar que el año lo cumplís en marzo. Sí, se consideraría también, como digo, la actividad en sí, digamos, el proyecto tiene mayor antigüedad, entonces sí que convendría mencionarlo también, entiendo. Bueno, lo importante es quién lo desarrolla. No sé, los meses de antes de constituir la entidad, no sé quién desarrollaba el proyecto. Claro, dependerá si se puso en marcha la acción social, digamos, pero no estaba, digamos, pero sin constituir la entidad. Correcto. Bueno, pues es lo que os decía Joana, claro, coge justito. Vale. Pero bueno. Aquí, por aquí. Hola, buenos días. Nada, simplemente a ver si hago bien la pregunta, porque a lo mejor la hago un poco enrevesada. Nuestro proyecto ya está en marcha. Entonces, según leo en las bases, entiendo que la justificación, las facturas que se pueden presentar, porque es una inversión, es una obra lo que estamos haciendo, tienen que ser a partir del segundo semestre, ¿no? Podríamos imputar gastos a partir de segundo semestre este año. O a partir de septiembre, que es cuando se resolvería el convenio. O a partir de que hagamos la resolución, ¿no? A partir de la resolución. Sí, que... Bien, y luego una pregunta desde la humildad es, en el caso de los proyectos que son de inversión, quería saber si nos pudieras dar algún consejo, porque sí que es cierto que yo cuando presentamos la convocatoria los indicadores son muy sociales, pero cuando es una inversión, es una obra, vamos a hacer un hogar donde va a vivir gente y el hogar va a ser sostenible de por sí, pero cuando es una obra, ¿qué indicadores pones? Porque al ser una obra no sabemos si no encaja en esta convocatoria, si nos podéis dar algún consejo para hacerlo bien este año. Puede encajar. Muchas gracias. Puede encajar. Lo que sí insistimos, y creo que en las bases lo ponemos, en todo caso, dando respuesta a tu pregunta, lo que es importante es que pongas el acento en para qué haces la obra, es decir, cuál es el proyecto, qué es lo que te va a permitir tener lo que estés haciendo, ¿no? Este local mejor o esta casa, ¿no? Pon el acento y explica realmente qué es lo que estáis haciendo y qué intervención te permitirá la obra, ¿no? Porque al final es esto lo que podemos valorar, ¿no? El hacer esta inversión, qué es lo que qué efectos va a tener en la intervención con las personas que estáis realizando. ¿Sí? Hola, buenos días. 2 preguntas. Uno, en convocatorias sociales abiertas desde 2021, convocatorias incorpora o dotación de oficina bancaria. Estas no estarían en esa categoría, sí estarían en la categoría de convocatoria anterior. No. Solamente las convocatorias de 2021 de la convocatoria social de la Caixa. O sea, cualquier entidad que estáis en un programa, siguiendo con lo que decías de incorpora, ¿no? Pues lo que no podéis presentar es exactamente lo que ya os está cubriendo incorpora o Caixa por la Infancia, y por tanto siempre se hace una revisión, si es una entidad que está en un programa, de que no sea lo mismo que ya estamos subvencionando desde el programa. Es la única limitación,
Por tanto, ahí nunca ha tenido incompatibilidad en cuanto a presentar, y lo mismo desde las ayudas de obra social descentralizada, no la tienen. Y la segunda pregunta, no sé si se valora de alguna forma positiva o negativa un límite hacia arriba del presupuesto del proyecto. Es decir, me queda claro que el máximo son 50.000 euros lo que se puede solicitar, pero hay a veces que el proyecto que valoramos, y en nuestro caso es de continuidad, es bastante superior. Entiendo que la viabilidad de las otras aportaciones con otras administraciones y fondos propios es lo que se va a valorar, no el monto final de ese proyecto. Está claro. Es así, o sea, tú puedes subir lo que sea, lo que nos puedes pedir es solo llegar a esos 50.000 euros, y lo que sí valoramos, hombre, es la certeza, más o menos la posibilidad de que esas otras fuentes también las consigas, ¿no? Eso es lo que miramos. Gracias. Si os parece, Marc y Joana, damos paso a un par de preguntas que han surgido en el chat, porque el resto se han ido contestando aquí, ¿vale? Preguntan desde una entidad que no se especifica el límite en el periodo de ejecución. Tienen la duda de si se debe de empezar en el 2022 o podría empezarse ya en el 2023. Podría empezarse ya en el 2023. Se han repetido varias preguntas con respecto al... Vale, en principio, hasta ahora, hay un pequeño cambio y Marc lo apuntaba, no sé si... O sea, hasta ahora lo que decíamos es, podéis empezar a ejecutar el proyecto, o mejor dicho, podréis imputar gastos a este proyecto a partir de que vosotros recibáis la carta de resolución. Esto no quiere decir que no sea un proyecto que ya lleváis a cabo y que, por lo tanto, o sea, lo que marcábamos es que la justificación del gasto no fuera anterior a la fecha de resolución. Este es uno de los pequeños cambios que introducimos este año, y lo introducimos también teniendo en cuenta que en determinadas comunidades, que no es vuestro caso, entidades que tradicionalmente se presentaban en enero ahora no se podrán presentar hasta el mes de octubre o hasta el mes de noviembre y tal, ¿no? Entonces aquí lo que decimos en las bases es, este año de manera excepcional podréis imputar gastos del último semestre del 22, ¿vale? Pero no sé si era esta exactamente la pregunta. Bueno, porque... ¿Qué periodo tienen para ejecutar el proyecto? Sí, si podrían empezar, por ejemplo, en enero del 23. Sí, pero va ligado a esto que decía. Sí, evidentemente perfecto. No hay problema para que empiecen en enero del 23. Me he enrollado con esto porque en el fondo va ligado. Puede haber empezado o puede empezar en el 23 sin problema. Vale. Y otra pregunta que nos lanza Aculco. Dicen que tienen un convenio vigente con un proyecto aprobado en el ámbito sociolaboral, pero quieren postular a un proyecto de interculturalidad. Respecto a la elegibilidad, ¿es necesario presentar el informe del avance del de sociolaboral? Sí. O sea, el tema de los informes intermedios no va vinculado al tipo de proyecto, va vinculado a que tengas un convenio vigente, sea en la convocatoria que sea. Por lo tanto, la respuesta es sí, es necesario. Y esto, como comprendéis, lo hacemos para intentar ser plurales y llegar a más entidades. O sea, si a una misma le damos varios proyectos, esto va en detrimento de que otras puedan tenerlo. Por eso intentamos de que solo sea uno. Vale. Yo creo que el resto de preguntas han ido respondiendo y, como ha dicho Joana previamente, cualquier particularidad que tengáis de los aspectos que se han ido comentando, os invitamos a que llaméis al teléfono y al correo electrónico de la Fundación, que está siempre habilitado para intentar responderos de manera ágil. Creemos que, como dice Joana, intentaremos daros solución a cualquier consulta que tengáis. Y bueno, para finalizar el acto, pues nos gustaría agradeceros a todos que hayáis venido, agradeceros a los profesionales de las entidades sociales vuestra labor y compromiso que compartimos desde Fundación La Caixa y en favor de las personas más vulnerables. Os animamos a continuar con esta labor de la que nos sentimos parte y muy orgullosos. Y bueno, recordaros que estamos para cualquier duda que tengáis, disponibles en cualquier momento. Muchas gracias a todos. Gracias. Hay una pregunta. Gracias por la presentación. Mi pregunta es sobre la localización. Los proyectos están, por ejemplo, si yo presento un proyecto a la Comunidad de Madrid, ¿la ejecución tiene que estar en la Comunidad de Madrid? O, por ejemplo, yo tengo un proyecto que estoy desarrollando en Madrid y en Galicia. Entonces, si yo me presento a esta convocatoria,
¿solo podría desarrollarlo en Madrid? ¿O la parte de la Caixa solo desarrollarla en Madrid? ¿La entidad es en Madrid? ¿Está registrada en Madrid? Sí. Bueno, yo creo Bueno, que... pero tenemos delegación en Galicia. También estamos registrados allí. Pues en Galicia también podrías presentar. O Eso sea, es- cuando hay delegación, tú puedes presentar un proyecto. O sea, ¿qué buscamos? Lo que buscamos es evitar que haya una entidad que se le ocurra hacer un proyecto en un lugar donde no está radicada, cuando hay muchas entidades que sí que están en un lugar determinado. Entonces, al final esto sería como artificial, diríamos, ¿no? Eso es lo que buscamos. Si tienes una delegación, es evidente, si te da suficiente estructurando el proyecto con lo que presentes aquí, si es que es compartido en las dos ubicaciones, pero claramente es un caso que podrías presentar aquí el proyecto y también lo podrías presentar en Galicia cuando salga de la de Galicia. Esa era mi otra pregunta. O sea, yo puedo presentar un proyecto por comunidad y si tengo delegación en esas comunidades. Sí. Aquí se entiende bien con el símil, si pensáis, por ejemplo, las Cáritas, ¿no? Pues las Cáritas, que además tienen un NIF cada una, se te acaban presentando en todas partes. Tú coges Cruz Roja y Cruz Roja tiene el mismo NIF en todas partes. Entonces, por eso hacemos esa limitación y esa relación de decir, bueno, si tienes delegaciones que ya sí que estás implantado, por tanto puedes presentar proyecto donde tienes delegación. Vale, muchas gracias. Había una última pregunta. Sí. Gracias Hola. por la presentación y por toda la explicación y por el trabajo, claro. Pues nada, me acabas de aclarar un poco las cosas porque, claro, si nos podemos presentar aquí en Madrid porque la sede o estamos inscritos aquí en Madrid, pero la delegación que tenemos, pues ahora se me ocurre en Collado Villalba, por ejemplo, es en la misma Comunidad de Madrid. Da igual, nos podemos presentar. La tienes conformada, o sea, si está estructurada como delegación independiente, o sea, si tiene organización separada de la delegación, de la entidad madre, diríamos, sí, ¿sabes? Pero tienes que demostrar, y esto en las bases está, que la delegación tiene un año de antigüedad también y que en los estatutos de la entidad matriz contempla la delegación que sea, ¿sabes? Que está configurada como delegación. Con independencia del mismo CIF, porque antes, por ejemplo, era posible sí. de que La tenga delegación CIF diferente, pero ahora ya no. La delegación normalmente tiene el mismo NIF, el mismo CIF, por lo tanto no es un tema de CIF, es un tema que tú la tengas estructurada como delegación. Sí, ¿sabes? con el debido certificado de delegación y todo lo que... Vale, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos y a todas y mucha suerte en la presentación de proyectos. Que vaya muy bien.